¿Quién fue Caín? ¿Y por qué este hombre tuvo un comportamiento como el que tuvo con su hermano Abel? ¿Cuáles fueron las consecuencias de un hombre lleno de ira y que fruto de la ira mató a su hermano y que no reaccionó en arrepentimiento delante de Dios? Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Hoy estaré en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y si usted quiere participar con nosotros, no olvide llamar a este número telefónico para que le den los datos y pueda llegar hoy desde las 6:30 de la tarde. El número telefónico es 593-99-331-2750. Hablar de la historia de Caín y Abel es una historia muy interesante. Recuerden que ayer leíamos el texto de Génesis capítulo 4. Y el texto de Génesis 4 nos dice que obviamente la respuesta de Caín no fue nada buena cuando Dios rechaza su ofrenda. Dice la Biblia que él se ensañó mucho, decayó su semblante, dice Génesis 4:5. Cuando uno mira qué significa la palabra ensañarse, dice que su rostro y su semblante decayeron y se abatió. Caín estaba furioso, lleno de ira y de rencor, y su rostro le demostraba. Él anduvo de un lado a otro abatido, muy decepcionado. Caín se ensañó porque Dios no aceptó ni bendijo su adoración. Él se ensañó porque él no pudo acercarse y adorar a Dios como él quería, porque le dijeron que no era acepto ante Dios si no adoraba a Dios por medio del sacrificio de una vida inocente. Él debió haberse ensañado consigo mismo por su propia incredulidad e hipocresía. Pero Caín fue quien se equivocó. Él fue quien desobedeció a Dios y se acercó a Dios en sus propias fuerzas, con las obras de sus propias manos. Y tan pronto sintió que decayó su semblante, debió haberse tumbado de rodillas, debió haber implorado el perdón y haberse arrepentido de su incredulidad y de su vida. Ayer les dije a ustedes, más que si eran frutas o verduras o si era un animal, lo importante era el corazón del que estaba ofreciendo. Y la Biblia dice que el corazón de Caín era un corazón malo. Él ofreció una ofrenda como a él le gustaba, como él pensaba, de el fruto de su corazón. Bien dice la Biblia que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y resulta que, pues, uno como adorador termina dando de lo que tiene. Nadie da de lo que no tiene. La Biblia dice que el árbol malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. O sea que todo depende de lo que haya en el interior de mi vida y de las intenciones con las que yo me acerque a Dios. La Biblia dice en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, el hombre perverso será aborrecido. Luego pasamos al capítulo 16 del mismo Proverbios y dice en el verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué les menciono estos 3 versículos acerca de la ira? Porque el Señor le advirtió a Caín. Mire que el Señor en ese momento le hace una amonestación. Es una escena sorprendente, una escena del amor y la compasión de Dios. Porque mire que a pesar del pecado terrible de Caín, de la falsa adoración, de la incredulidad, de la apostasía, Dios estaba dispuesto a perdonar a Caín. De hecho, Dios quería que Caín se arrepintiera
y se acercara a Dios por medio del sacrificio. Mire que el Señor le dice ahí en el versículo 6 y 7, si haces el bien, serás acepto. Note que Dios le hace varias preguntas a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y observe que Dios mismo responde a las preguntas. Él mismo haciéndole otra pregunta a Caín. Si haces el bien, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios usó las preguntas para motivar a Caín a preguntar acerca de la adoración correcta e incorrecta, acerca del acercamiento correcto e incorrecto a Dios, acerca de la ofrenda correcta e incorrecta para garantizar la aprobación de Dios. Dios anhelaba que Caín se arrepintiera y trajera el sacrificio apropiado, que se acercara a Dios de la manera correcta por medio del sacrificio que el Señor demandaba. Saben que esto es hermoso y por eso quiero seguir hablando de la ira. A veces nos llenamos de rabia en vez de tomar acción. Nos llenamos de motivos en vez de decir cuál es la actitud que debo cambiar en mi corazón. Cuando el Señor le hace la pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios mismo le responde diciéndole en esa pregunta, si tú haces las cosas bien, no vas a ser enaltecido. Si Dios te llamó la atención, no lo tomes a título personal. No es que Dios te odie, no es que Dios no te quiera. Lo que pasa es que Dios quiere hacer que te acerques de la manera correcta. Saben que nosotros a veces no recibimos bien la corrección. Nos llama la atención y nos enfurecemos. Pasa mucho con los niños, pasa mucho con los jóvenes, pasa mucho con las personas inmaduras. No se les puede llamar la atención porque inmediatamente cogen las cosas a título personal. Es que usted no me quiere, es que usted siempre contra mí. No es así. En vez de dejarnos llenar de rabia, de ira y atacar a la persona que nos está corrigiendo, ¿por qué más bien no buscamos es cómo puedo cambiar mi actitud? Y en eso créame que aquí hay cosas por corregir. Porque esto que estoy hablando esta mañana de Caín, de que su corazón se ensañó, aquí hay un proceso que vale la pena revisar. Caín se ensañó, Caín se llenó de rabia, Caín se llenó de motivos y mire que todo eso desencadenó en que él se llenara de tanta rabia que terminó maquinando contra su hermano, maquinando cosas malas que ni siquiera él yo creo que algún día las llegó a pensar. Yo insisto que hay mucha gente en la cárcel que si usted le pregunta, él no quería matar, no quería destruir ni hacer daño. ¿Y por qué lo hizo? Por un momento de ira, por las pasiones que se meten en nuestra carne. Hijos de Dios, nosotros siempre tenemos dos caminos por recorrer. El camino de nuestras pasiones, deseos y nuestras reacciones de la carne, o vivir la llenura, el control y la dirección del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos gobierne la soberbia? Porque es que la ira va acompañada siempre de altivez. La ira va acompañada de que no me quiero dejar corregir, no quiero que me llamen la atención, no quiero que me digan las cosas. Y no está bien, ahí hay altivez. La Biblia dice que el que es sabio recibe el consejo y recibiendo el consejo se hará más sabio todavía. Porque Dios coloca alrededor de nosotros padres, hermanos mayores, pastores, ancianos, jefes que están puestos en mi vida para corregirme? Porque todos en la vida necesitamos quien nos corrija, quien nos instruya. Yo sé que hay gente que lo hace mal, porque hay autoridades que representan muy mal la autoridad, porque gritan, porque exasperan a las personas, porque no saben enseñar. Yo también entiendo eso, pero no dejemos que la ira nos domine. Yo creo que si algo prevalece en las relaciones de familia, ¿por qué en las familias hay tanto problema de relaciones interpersonales? Por eso, porque no hemos aprendido en familia a hablarnos bien, a hablarnos con respeto, a saber que todos somos diferentes aunque seamos una misma familia. A mí estas palabras que estoy hablando
y que estoy tocando en la vida de Caín me parecen demasiado importantes, porque cuando la ira, la pasión, los malos deseos se enseñorean de mí, por eso leí ahorita ese pasaje de Proverbios 16:32 que decía que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mayor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo creo que la mayor fuerza que puede tener una persona es que en vez de dejarse controlar por su carne, se deje controlar por el Espíritu Santo. Porque los deseos de la carne son ira, rivalidades, peleas y contiendas. Pero la llenura del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. O sea, cada día tenemos que elegir y tenemos que escoger. El Señor le dijo a Caín, si haces el bien, ¿por qué te enojas si alguien te corrige? Si haces el bien, la vida y Dios mismo te van a premiar. Pero si no haces el bien, entonces el pecado está a la puerta. Hacer el bien significa acercarse a Dios adecuadamente, como debería hacerlo cualquier persona. El acercamiento de Abel por medio del sacrificio animal fue hacer el bien. Por eso su adoración y su acercamiento a Dios fueron aceptados. Pero el acercamiento de Caín no fue hacer el bien. Por eso su ofrenda no fue aceptada. Caín no hizo bien. Caín no se acercó ni adoró a Dios como debía. Entonces, ahí es donde estuvo el tema. Cuando el Señor esta mañana quiere llamar nuestra atención. ¿Cuáles son las consecuencias? Y en esto sí que me parece duro las consecuencias que tuvo que enfrentar Caín frente a todo esto. Dice la Escritura más adelante, en el versículo 11 y 12, dice que Dios estableció que él llevaría la maldición toda su vida, que experimentaría constantemente dificultad en su trabajo y en sus relaciones, y que siempre sería un alma inquieta, un vagabundo en la tierra. O sea que Caín, que acaba de asesinar a su hermano, fue el primer asesinato en la Biblia. Y esto lo llevó a ser condenado y a llevar la maldición de Dios en su alma. El alma del asesino se afectaría, se perturbaría, sufriría profundamente por el resto de su vida, porque su alma llevaría la maldición de Dios. Por eso, una vez más, cuando yo pienso en la obra de Cristo, el único que nos puede liberar de la maldición y la ira de Dios es Jesucristo. Esa fue su muerte en la cruz. Otra cosa importante es que el asesino experimentaría dificultad en su trabajo. Caín había derramado la sangre en la tierra, había profanado la tierra de la manera más horrible que se pudiera imaginar. Por consiguiente, debía enfrentar problema tras problema al garantizar su alimento y al suplir otras necesidades de su vida. No importa dónde se estableciera en la tierra le iba a causar problemas. La tierra no produciría cultivos abundantes, no fácilmente, no sin dificultad y sin esfuerzo y sin trabajo duro. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Y en tercer lugar, para que terminemos esta mañana, es que Caín fue condenado a ser un alma inquieta y desarraigada, un vagabundo todos los días de su vida. No iba a ser aceptado por la mayoría de las personas. Donde quiera que iba a temer que se le hallara, no importa dónde se estableciera. Siempre iba a estar en una actitud vigilante, siempre iba a estar inquieto, no iba a tener paz ni seguridad, a ser desarraigado y con frecuencia andar de un lado para otro, a temer las represalias, a temer a la justicia. Tremendo, ¿no? O sea, lo que está claro en la Biblia. En el versículo 13 de este Génesis 4 que estamos leyendo, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, y esa respuesta le da a uno como a entender que esta es la respuesta de un alma que no se ha arrepentido delante de Dios. Más bien es una queja
de un corazón endurecido contra Dios. No hay nada en las palabras de Caín que muestren arrepentimiento, que se esté confesando y que le esté pidiendo a Dios que perdone su pecado. Más bien él está reaccionando contra el juicio de Dios, se está quejando de que ese juicio es demasiado grande, demasiado severo, injusto, abusivo. Caín confirma que estos tres aspectos del juicio de Dios contra él está enfatizando cuán grande es el castigo que Dios ha pronunciado sobre él. Grande es mi castigo para ser soportado. Me has apartado de la prosperidad de la tierra. Me has maldecido a luchar con dificultad para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Me has apartado de ti, de tu presencia, de tu cuidado, de las bendiciones de mi andar por la vida. Me has apartado de la sociedad, de todo. Ahora, el mismo Caín teme a los hombres, que de pronto por querer hacer justicia lo van a perseguir. Note cuán típico resulta esto en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se quejan contra el juicio de Dios y hacen exactamente lo que hizo Caín. Tratan de quitarle peso a su pecado o de justificarlo. Tremendo. Pero por eso es tan interesante leer la Biblia, la palabra de Dios. El verso 15 de este Génesis 4 dice que Dios de misericordia es Él. Mire que aquí el nombre usado para referirse a Dios en todo este pasaje es Jehová. Es el nombre usado cuando es necesario enfatizar la redención, la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios. Dios en este pasaje decretó que no se ejecutaría venganza sobre Caín y que si alguien se atreviera, entonces el vengador sería castigado 7 veces. Aquí da la idea de una maldición divina 7 veces peor que la que sufriría Caín y de un juicio final y completo. Imagínese pues. Dios puso una señal sobre Caín para darle seguridad y protección. No se sabe si era una señal visible para evitar que los vengadores mataran a Caín o sencillamente la seguridad de que nadie se atrevería a ir en contra de la amenaza de Dios para castigarlo 7 veces. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y mientras una persona viva en la tierra, hay esperanza para ella, porque Dios tendrá misericordia y perdonará sus pecados, pero la persona debe arrepentirse. La persona debe implorar la misericordia, el favor de Dios y alejarse del pecado. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 112 en su agenda y usted va a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 1. 3 preguntas. ¿Quién dio aviso a David sobre la muerte de Saúl y Jonatán? ¿Por qué tanto David como sus hombres lamentaron y ayunaron la muerte de sus adversarios? Y una pregunta personal. Reflexione cómo procesa usted su dolor. Padre, gracias por esta mañana. La historia de Caín es una historia que muestra la realidad del hombre que vive bajo sus pasiones, bajo sus deseos. Que en ningún momento dejemos que nuestro corazón sea gobernado por esto. Más bien, que busquemos cada día el control y la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, guárdanos. Guárdanos de la soberbia y la altivez y sobre todo contra las personas más queridas, más cercanas, contra nuestra propia familia. Guarda nuestros corazones para que la ira no se enseñoree de nosotros y llénanos cada día de tu Santo Espíritu. Oro por cada oyente de Maná y pido que tu bendición esté sobre todos ellos. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis.
y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Mykonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático, y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos. Para mí hablar de la parte financiera desde la Biblia es un reto. Es un reto porque yo veo a la gente sufrir y estar muy afligida porque sus finanzas no marchan bien. Y cuando eso no funciona, se daña la salud, las relaciones interpersonales, el matrimonio. Todo el mundo sufre y hay gran aflicción por el tema financiero. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el hombre tiene vicios, tiene hábitos y conductas que lo esclavizan y lo empobrecen. Salomón dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero y que el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Por qué? Ahí vienen las conductas de la avaricia, de la codicia, el materialismo, la vanidad, porque a veces nos permitimos ciertas cosas en nuestra vida que en el fondo tienen un impacto sobre nuestra vida financiera. Yo lo invito a un seminario donde usted va a tener la oportunidad de identificar esos vicios, hábitos y conductas que lo están empobreciendo, pero donde usted tenga una reconciliación personal, donde usted tome decisiones para dejar esas cosas que realmente le van a permitir pasar la página y vivir una vida donde experimente la bendición, la prosperidad de Dios en todas las áreas de su vida. Claro que hay esperanza para nuestra vida financiera. Dios no quiere que estemos empobrecidos, que estemos en un fracaso total. Dios quiere que sus principios que nos ha dado en su palabra hagan de nosotros hombres y mujeres bendecidos, prosperados, pero usando la sabiduría de la Biblia. Este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota. El 10 de mayo, sábado 10 de mayo en la Florida. El sábado 17 de mayo en Atlanta. Y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Así que ubique cuál es el lugar más cercano, pero le voy a recomendar. Esto es cupo limitado. Así que llene el link donde le van a pedir su información, hace el pago y separe su cupo. El precio incluye refrigerios, almuerzo y materiales. Los espero sin falta.